Sean bienvenidos, hermanos, a un video acerca de la verdad presente. Antes de comenzar, me gustaría primeramente aclarar el motivo del por qué hago este video, y es sencillamente porque considero que es un asunto de suma importancia y no se le da el valor que éste tiene. Hice una pequeña investigación, así que todo lo que van a ver ahora es un compilado de citas del espíritu de profecía. No es una opinión mía, no es una idea mía, son instrucciones que el Señor ha dejado por medio de su sierva. Así que, habiendo dicho esto, vamos a adentrarnos en el tema. La Escritura nos dice en Ezequiel 3:22: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Versículo 23. Acá podríamos empezar a percibir lo que nos dice el Señor. Ezequiel sale al campo y ahí ve la gloria de Jehová. Y ahora la sierva del Señor nos dice: mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades. Clarito. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora en la que no pensamos lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Hay que hablar la verdad, dice, ya sea que los hombres la escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Fíjense la importancia de salir de las ciudades. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedades, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar. Fíjense qué maldad. Y harán esto cada vez más. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. Fíjense, al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será un asunto muy serio. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes, justo como pasa hoy. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Y el Señor Jesús también ya nos advirtió en Mateo 24 que su venida iba a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo era en los días de Noé? La gente era malvada, había maldad por todos lados, casi como hay ahora, porque estamos llegando a los días de Noé. Ahora bien, el Señor quiere que escapemos de las ciudades, que nos vayamos al campo, solamente para escapar de la maldad, o más bien tiene otros propósitos además. Ella, la sierva del Señor, nos dice que el Señor desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades con el fin de prepararlas mejor para la vida eterna. El propósito de Dios, en otras palabras, es preparar un pueblo. Es por eso que quiere que salgamos de las ciudades. Salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener una huerta, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis, ella repite, que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para quienes deseen aprenderlas. Todo esto se trata de aprender, de dejarnos enseñar por el Señor. Al contemplar las escenas de la naturaleza,
las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen, hacernos semejantes a Cristo por la contemplación de la obra de sus manos, cosa que en la ciudad claramente no podemos. Mensajes Selectos, tomo 2, dice que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar todo esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Esto también se trata de la salud, no solamente espiritual, sino también física. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran en las ciudades. Ella vuelve a tocar el tema de los jóvenes, de los niños, y dice: alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Fíjense bien, resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Esto es un tema de salvación. ¿Por qué? Ella lo dice muy bien en el hogar adventista: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Ella continúa diciendo: enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Ella, en otras palabras, lo que está diciendo es, está lanzando una especie de desafío, como diciendo: envíen a los hijos a las escuelas de las ciudades y van a ver cómo se les va a complicar el tema de la edificación del carácter. ¿Y por qué es tan importante? Es importante para nuestros niños, para nuestros hijos, para los jóvenes, para nosotros, la edificación del carácter. ¿Por qué? Porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al cielo. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 303. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Conocemos el caso de uno que alcanzó esa perfección de carácter, aparte de Cristo, Enoc, tanto que hasta incluso caminó 300 años sin pecado, caminó con Dios. Y Enoc tampoco vivía en las ciudades, al menos así lo menciona el espíritu de profecía en Maranatha, el Señor viene. Ella escribe: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Pasando en limpio. Hay que salir de las ciudades. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, ciertamente lo es. ¿En qué nos beneficia? Estos son algunos de los beneficios que obtendría, por decir así, el pueblo de Dios al salir de la ciudad al campo. Recuerden, hermanos, que todo esto es una conclusión no mía, sino basado en citas del espíritu de profecía. Y como ven allí, en mayúscula, está edificación del carácter, porque en la salida al campo es lo más importante para Dios, es en lo que más quiere trabajar Dios en nosotros, en nuestro carácter. Si el pueblo de Dios sale de las ciudades, entonces ¿quién va a dar el mensaje? El mismo pueblo de Dios. ¿Cómo? De la ciudad al campo, página 42. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada externos. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Así que, hermanos, en otras palabras, empecemos a prepararnos para salir de las ciudades, porque no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en ellas. Toqué el tema muy por arriba, casi que superficialmente diría yo,
porque es un tema en realidad mucho más profundo. En un video próximo vamos a ver la diferencia entre salir de las ciudades y huir de las ciudades, porque hay muchos que hoy piensan que en algún momento en lo futuro hay que esperar la orden del diácono o del pastor o de algún superior en la iglesia para salir de las ciudades, cuando en realidad eso no pide Dios. Dios pide que en lo posible hoy salgamos al campo. Y también en un video futuro vamos a ver qué es el puesto de avanzada, qué son los puestos de avanzada, ya que desde esos puestos, desde esos lugares, es que el pueblo tiene que trabajar en favor de las ciudades, pero viviendo fuera de ellas, viviendo en puestos de avanzada externos, como vimos, que eso obviamente está de más decir que se encuentra en el campo. Así que hermanos, me despido deseándoles muchas bendiciones y deseando por sobre todo que el Espíritu del Señor los guíe y los ilumine hacia toda verdad. Saludos.